Entonces, hoy nos toca ver de campos escalares este tema, que es un tema bastante central, ¿sí? De campos, que es derivadas parciales. Así como, bueno, en funciones escalares estuvimos trabajando con las derivadas, que era como un tema central. Lo mismo pasa con las derivadas parciales en los campos escalares, ¿sí? Que son como las, vamos a ver ahora, como los análogos de las derivadas de funciones escalares. Bueno, primero una breve introducción y sobre todo como eso, como una comparación entre lo que es derivadas de funciones escalares y derivadas de campos escalares. Esto está bueno, que todo lo que vayan viendo en campos lo trabajen de esta manera, lo trabajen como por comparación con funciones escalares. ¿Sí? Eso les va a ser bastante útil a ustedes también. Por eso les va a servir para ver qué cosas se mantienen y son iguales, y entonces ya son cosas que ya saben de antes, y qué cosas son distintas, pero también ese contraste es útil para poder ir aprendiendo las nuevas cosas que van apareciendo. Entonces acá, bueno, hoy tengo una sola pantalla, así que no les voy a poder ver. Si escriben algo en el chat, alguien si puede me lo dice por el micrófono. Y también si hay algo que no se entiende, párenme, pero no voy a estar ahí viéndole las caritas para guiarme. Bueno, acá lo que tenemos es la definición de derivada de función escalar, que la anotábamos de esta manera, ¿sí? Esto sería la derivada de una función f en un punto x0, ¿sí? En un punto genérico del dominio. Y eso lo calculábamos como el límite cuando un delta x tendía a 0 de un cociente de incrementos. Un incremento de variable dependiente sobre un incremento de variable independiente. Y esa derivada, si existía este límite, daba, ¿sí?, un número real. Si no, íbamos a decir que no existía la derivada si el límite no existía. Bien, en campos escalares lo que ocurre, y esto lo habrán visto mejor en teoría, es que lo que antes en funciones escalares era un delta x, ¿sí? Que acá, si lo vemos con un ejemplito, yo tenía mi eje x y podía acercarme a ese x0 donde calculaba la derivada desde dos lados. Pero a mí el delta x ya me representaba ese acercamiento. Si el delta x era positivo, me acercaba desde la derecha, y si era negativo, me acercaba desde la izquierda. Ahora, en campos escalares, si lo pensamos análogamente, ¿sí?, así como en funciones escalares el delta x era un incremento de variable independiente, ahora en campos escalares tengo dos variables independientes. Miren acá por ahí, este grafiquito de acá. X e y. Y lo que voy a tener ahora es un punto del dominio, un x0 o un y0, ese puntito que está ahí marcado. Y si yo me quiero acercar a ese puntito para calcular la derivada, lo que pasa ahora es que me voy a poder acercar desde infinitas direcciones distintas. Acá están marcadas algunas, ¿no? Pero voy a tener infinitas direcciones desde la cual acercarme al punto, y según desde dónde yo me acerque, va a cambiar, ¿sí? Voy a poder calcular esas derivadas, pero según desde dónde me acerque va a tener distintos valores. Entonces ahí tenemos una diferencia fundamental, que es que en campos escalares existen infinitas derivadas, según la dirección y sentido en el que me acerque. Fíjense que ahora, al plantear la definición de derivada, lo que aparece es un incremento de xy, porque puede ser que mi incremento sea tanto de x como de y. Entonces lo simbolizamos de esta manera. Bien, entonces, vamos a tener eso, infinitas derivadas, porque tenemos infinitas direcciones y sentidos desde las cuales acercarnos al punto. Cuando en campos escalares teníamos una sola. Y estas derivadas direccionales se llaman, estas derivadas en campos escalares se llaman derivadas direccionales. Ahora bien, de esas infinitas tenemos dos en particular, porque o sea, el nombre de la clase de hoy no es derivadas direccionales, es derivadas parciales. ¿Sí? Hay dos de esas infinitas derivadas posibles que son especialmente interesantes y que son
La primera, que se llama derivada parcial con respecto a x, y la segunda que se llama derivada parcial con respecto a y. Ahora vemos el tema acá de cómo lo anotamos. Pero son básicamente derivadas en las cuales, de esas infinitas direcciones en las que yo puedo considerar mi incremento de variables independientes, mi delta de xy, lo que hacemos ahora es considerar direcciones en particular. Para el caso de la derivada parcial con respecto a x, sería este caso acá, lo que hacemos es considerar el incremento moviéndonos paralelo, ¿sí?, a un versor y, a un versor horizontal. Entonces, cuando yo hago eso, mi incremento es únicamente de x, porque mi valor de y se mantiene constante. Y de manera análoga, voy a tener la derivada parcial con respecto a y, sería este caso, en la cual la dirección en la que yo me muevo desde el punto es paralelo al versor j, y entonces ahí mi delta xy pasa a ser únicamente un delta y. Ya el delta x, o sea, el x permanece constante e igual a x0. Y bueno, vamos a ir viendo en estas clases un montón de motivos por los cuales estas dos derivadas en particular son particularmente útiles. Empezando en principio por la manera de calcularlas, que es más sencilla que las de otras derivadas. Bien, notación de derivadas parciales en campos escalares. Vamos a usar principalmente estas dos. La primera, por ejemplo, si queremos nombrar una derivada parcial con respecto a x, podemos escribir el nombre del campo escalar y la x con subíndice en chiquito. Esto ya me representa que estoy derivando con respecto a x. O la otra manera es con el cociente de diferenciales. Solamente que en campos escalares, al tener más de una variable independiente, la letra que usamos es como esta D deformada, ¿sí? No es la D normal. Entonces acá indicamos la derivada de quién, o sea, de qué, del nombre del campo escalar, como hacíamos en funciones escalares, y acá indicamos con respecto a cuál de las variables independientes. Entonces fíjense las dos notaciones, esto es el primer renglón para derivar con respecto a x, y en el segundo, si queremos expresar la derivada con respecto a y. Bien, hasta acá todo ok. La D esa, ¿qué era? ¿Está acá? La que está con la F. La F. O es una A, no sé, es un rulito. Sí, claro. Sí, es como una D rara. Pero es como una D que tiene así que arriba como un rulito. Es como es la manera de anotar los diferenciales cuando estamos en campos escalares, que ya tenemos más de una variable independiente. Y de hecho también si ustedes leen esto ya saben que estamos hablando de la derivada de una función de una derivada parcial y no de una derivada ordinaria. ¿Sí? Porque si yo leo diferencial f con respecto a, o sea, esta d rara f y esta d rara x, sé que estoy derivando esta función de más de una variable con respecto a x. Si fuera una d normal, es porque sería una función escalar. Pero es una cuestión simplemente de cómo lo escribimos. Es algo de notación. Bueno, eso entonces a modo introductorio. Y después esto que simplemente lo nombro ahora, no lo vamos a ver un poco más adelante, sobre el final de la clase. Y es el tema de la interpretación. ¿Sí? Esto es simplemente para nombrarlo. Cuando trabajamos con derivadas de funciones escalares, teníamos dos interpretaciones, principalmente, del número que nos daba la derivada. Una era pensarla como la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Yo tenía la gráfica de una función y en un punto podía trazar la recta tangente. Bueno, y la derivada lo que me daba era el valor de la pendiente de esa recta tangente. Y también lo podemos interpretar como la razón de cambio de f con respecto a la función, con respecto a la variable independiente, perdón. Entonces ahí aparecía la razón de cambio y el concepto de derivada como una velocidad. Bueno, a la hora de interpretar derivadas parciales van a existir
ambas interpretaciones, tanto de, la vamos a poder interpretar como la pendiente de una recta tangente y también como una razón de cambio de una función. Lo que vamos a tener que ver es esto, ¿no? Pendiente de recta tangente, bueno, ¿de cuál? Y razón de cambio de f con respecto a qué. O sea, eso se complica un poquito, pero se puede trasladar, ¿sí?, todo lo que aprendimos de funciones escalares a campos. Ya lo veremos, como les decía, más sobre el final. Bueno, y vamos entonces ahora a empezar con lo que sería la parte de fórmulas para calcular las derivadas parciales. Acá lo que tienen son las definiciones de los cálculos de cada una de las derivadas parciales. En el primer caso aparece así la derivada de un campo escalar con respecto a x y la expresión, ¿sí?, de el cociente incremental. Fíjense que, primero, lo que en derivadas de campos escalares es un delta xy, para el caso de la derivada parcial con respecto a x va a ser un delta x, porque el y no va a variar. Y entonces lo que hacemos es plantear lo mismo que en derivadas. Planteamos el incremento de la función primero, entonces va a ser mi campo f en un x0 más delta x y un y0, ¿sí? O sea, el y0 no se va a modificar, pero el x0 sí, le vamos a sumar este delta x que tiende a 0. Fíjense que esto sería la imagen de mi campo en un punto x0 y 0, donde el x0 le sume un incremento, ¿sí? Es la imagen en un punto del campo escalar, del dominio. Y a eso le restamos la imagen en el punto donde estamos calculando la derivada. En este sentido es análogo a derivadas de funciones escalares y dividimos por el incremento. Entonces esta es la derivada parcial de la función del campo escalar, digo, con respecto a x. Si este límite existe y es finito, igual que siempre, tiene que existir y ser finito para que exista la derivada. Y la derivada parcial con respecto a y es igual, solamente que ahora mi delta va a ser un delta y el punto incrementado va a tener el delta y sumado al y0, no al x0. Y después la división va a ser sobre el delta y. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar primero con estas definiciones y con cómo poder calcular derivadas de parciales de campos escalares por definición. Entonces, vamos a empezar con la actividad 8 de la guía, que lo que tenemos que hacer es directamente eso, ¿no? Para cada una de las leyes, hallar las derivadas parciales, que esa sería la derivada parcial con respecto a x en un punto de x0 y 0, y la derivada parcial con respecto a y usando la definición. Entonces vamos a trabajar directamente con este segundo caso, y por x cuadrado, y vamos a empezar calculando la derivada parcial con respecto a x. A algunos momentos quizás me tenga que tener un poco de paciencia con el tema de que no tengo la tableta, pero lo vamos a poder gestionar. Bien. Bueno, fíjense primero lo siguiente. Yo acá lo que escribí es derivada parcial con respecto a x en x0 y 0. ¿Sí? No puse las variables independientes, sino x0 y 0, porque es lo que nos pide. Sería como un punto genérico del dominio. Eso que calculemos después, una vez que obtengamos la expresión, si después reemplazamos el x0 y el y0 por valores del
por valores que querramos, vamos a poder directamente hallar la derivada parcial con respecto a x en cualquier punto del dominio del campo escalar. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos acá? Acá primero vamos a plantear si el delta x tendiendo a 0 y bien. Y por ahí la primera parte, que cuesta un poco a veces plantear, es esta expresión. El campo en el punto x0 más delta x y sub 0. Estamos trabajando con este campo escalar, y por x cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera expresión? Y sub 0 por, entre paréntesis, x sub 0 más delta x elevado al cuadrado. Perfecto. Ahí. ¿Sí? Digamos, en esta expresión es como lo que antes era lo que antes era y sub i, ahora va a ser y sub 0. Y lo que era x, ahora va a ser x sub 0 más delta x. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estoy elevando al cuadrado es todo eso, es decir, x sub 0 más el delta x. Y entonces, esta expresión me queda así. ¿Sí? Y a esto le tenemos que restar la función en x sub 0 y sub 0. Que eso directamente reemplazando acá todo lo que es y por y sub 0 y lo que es x por x sub 0. Entonces, y sub 0 por x sub 0 al cuadrado. Y abajo sigue quedando el delta x. Bien, entonces ahí ya está planteada la derivada. Y fíjense que si yo acá reemplazo el delta x por 0, el numerador, o sea, si este delta x lo reemplazo por 0, me quedaría y sub 0 por x0 al cuadrado menos y sub 0 por x0 al cuadrado. O sea, el numerador me quedaría 0 y el denominador me quedaría 0. Sigue pasando, igual que en campos escalares, igual que en funciones escalares, que el límite, me queda un límite del tipo 0 sobre 0, y lo que tenemos que hacer ahora es romper la indeterminación. Igual que en funciones escalares, cuando hallábamos una derivada por definición. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Parece que para romper indeterminaciones teníamos que generalmente hacer algún tipo de trabajo algebraico, ¿sí? Y acá tenemos este x0 más delta x, que está elevado al cuadrado. Entonces siempre una de las cosas que eran útiles eran, por ejemplo, si teníamos un binomio al cuadrado, poder desarrollarlo. Por eso en general nos permitía tener todos los términos, toda la expresión desarrollada, y muchas veces íbamos a poder simplificar cosas que molestaran. Entonces, en este caso sí lo podemos hacer. Primero voy a dejar este x0 así como está, y voy a desarrollar únicamente acá el cuadrado del binomio. Me va a quedar el primero al cuadrado, o sea, x sub 0 al cuadrado, más 2 por x0 por delta x, más el delta x al cuadrado. Voy a acomodar un poco esto. Y a esto le restamos el y0 por x0 al cuadrado. Y dividimos por delta x.
Bien, ahora nos queda este I0 que lo podemos distribuir en estos tres términos. Entonces eso me va a quedar I sub 0 por X0 al cuadrado. El primer término. Después 2 por X0 por delta X por I0. Un montón de letras. Más el delta X al cuadrado por I0. Y ahora sí, a todo esto le restamos el I0 por el X0 al cuadrado. Si voy muy rápido avísenme, y si es muy aburrido o voy muy lento también. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, ya está todo desarrollado y fíjense de todos estos términos que aparecen arriba, que son 4. El primero, I0 por X0 al cuadrado, y el último, menos I0 por X0 al cuadrado, los podemos simplificar. Entonces, me queda, como lo voy a volver a escribir, pero ya el primer término se va, que es el que taché antes, y el último también. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ya estamos como más cerca de poder romper la indeterminación. Distribuimos el delta X para poder simplificarlo con el de abajo. Bien, o sea, sí, al revés sería. Sacamos factor común en delta X, sé que quisiste decir eso, y vamos entonces o sea, el objetivo es simplificar. Entonces, si este delta X que aparece en este término y en este término, lo podemos sacar como factor común una vez y vamos a poder simplificar. Ese es nuestro objetivo, simplificar ese delta X para romper la determinación. Entonces nos queda el límite. Ahí está. Gracias. Es límite cuando delta X tiende a 0. Sacamos factor común delta X. Y entonces en el primer término queda 2x0 y 0. Más un delta X, que no saqué como factor común, por I0. Y en el denominador queda el delta X. Y ahora sí, simplificamos ahí. Y ahora, piensen un poco, por ahí si se dan cuenta no lo digan, piénsenlo unos segundos, ¿cuál sería el resultado? O sea, ¿cuál va a ser, ahora que ya rompimos la indeterminación, cuál es el resultado de este límite? No es algo, no tiene ninguna trampa, no es algo difícil ni nada, pero es algo que por ahí al aparecer tantas letras puede confundir un poco. Entonces piensen un poco. Por X0 por Y0. Bien, o sea, el delta X lo reemplazamos por 0, de vuelta, como que hicimos hacer al principio, pero no pudimos. Y entonces todo este término se me va a ir, ¿sí? No va a aparecer en el resultado del límite porque el delta X valdría 0. Y queda entonces únicamente 2 por X0 por Y sub 0. ¿Sí? Y ahí entonces tendríamos el resultado, ¿sí? La derivada parcial con respecto a X en un punto
x0 y 0. Bien, fíjense que esto no lo pide, pero supónganse que tuviésemos que calcular la derivada parcial con respecto a x en el punto menos 2. Fíjense que una vez que ya tenemos esta es básicamente la ley de la derivada parcial, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el x0 por 3 y el y sub 0 por menos 2. Y ya directamente ahí tenemos el resultado. Si esta es la ley de la derivada parcial, me va a quedar 2 por x0, que es 3, por y0, que en este caso es menos 2. Y entonces ya el resultado de esa derivada va a ser menos 12. Bien. Entonces esto sería como un ejemplo de cómo calcular una derivada parcial aplicando la definición. La idea de esto es, más que nada, que vean, ¿sí?, de dónde vienen las derivadas parciales, que vean que siguen siendo un límite y que en las derivadas parciales en particular, al mantener fijo, en este caso, por ejemplo, el delta y solamente trabajar con el delta x, el cálculo por definición lo podemos hacer de manera sencilla. O sea, puede haber alguna complicación algebraica, pero la forma es esta, ¿sí? No tiene como nada demasiado nuevo. Ahora, lo mismo que pasaba en funciones escalares, a medida que se complejiza la ley, el trabajo que hay que hacer para resolver el límite y romper la indeterminación se vuelve más arduo y complejo. Entonces, así como en funciones escalares teníamos como reglas de derivación para hallar las leyes de las derivadas de manera más sencilla, acá también vamos a tener como un atajo para poder hallar las leyes de las derivadas parciales, evitando, ¿sí?, este camino del cálculo por definición. Entonces lo que vamos a ver es eso, de qué manera podemos, por ejemplo, calcular esta misma derivada que acabamos de calcular haciendo todo este límite, pero sin acudir a la definición, sino usando otras estrategias. Bien. Acá también estaba para que hiciéramos la derivada parcial con respecto a y, pero por ahí, o sea, la vamos a plantear y después la dejo para que la hagan, porque esto en realidad es más práctica y trabajo algebraico, que no tiene mucho sentido que me escuchen a mí decirlo, es más para que se pongan a trabajar ustedes. Y a su vez, como les decía antes, es más que nada como para que vean de dónde viene, ¿sí? No es que vamos a estar por la vida calculando estas derivadas por definición, sino que lo vamos a hacer de otras maneras. Pero bueno, esto lo dejamos planteado, así después lo terminan de tarea y ven cómo les queda. ¿Sí? Con la misma lógica de lo que veníamos charlando, ahora vamos a tener un delta i tendiendo a 0 en la expresión. Y entonces ahora lo que se incrementa no es el x, sino es el y. O sea que en esta expresión el y lo vamos a reemplazar por y0 más delta x. Y0 más delta y, perdón. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por x0 al cuadrado. Entonces, la expresión nos queda así, entre paréntesis.
¿sí? Esto lo multiplicamos por x0 al cuadrado. Esto entonces así nos quedaría este primer término, donde aparece el I0 incrementado. Y a eso le restamos f en x0 y 0. O sea, I0 por x0 al cuadrado. Sobre el delta I. Y acá entonces, eso, les queda ahí para terminar. Este es más sencillo que el otro, porque fíjense que el delta I, al aparecernos en la I, antes nos apareció en la X y tuvimos que hacer el binomio al cuadrado. Ahora no tenemos ningún binomio al cuadrado, el trabajo algebraico es bastante más sencillito, pero igual se los dejo para que después lo terminen y vean a qué expresión llegan. Bien, ahora vamos a lo que me interesa, que es que veamos la manera alternativa de calcular las derivadas parciales. Así que es una regla para calcular derivadas parciales. Entonces, para hallar la derivada parcial de un campo f de xy con respecto a x, lo que tenemos que hacer, y es así tan sencillo como parece, es considerar a y como una constante y derivar el campo escalar con respecto a x. Fíjense que si yo pienso a mi y como una constante, como me imagino como si esa y tuviera un cierto valor, mi campo escalar pasa a ser como una función escalar, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos para el caso de recién, voy a cambiar acá, que no me y por x cuadrado. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la ley de la derivada parcial con respecto a x, siendo f de xy y por x cuadrado, que es el campo escalar con el que trabajamos antes, veamos esto, ¿no? Como qué significa o qué implica pensar a la otra variable como una constante. Fíjense, yo quiero derivar mi campo escalar con respecto a x. Entonces, y la voy a pensar como una constante. Entonces, si yo en esta expresión pienso que y es una constante, supongamos que voy a escribir todo esto acá al costado y después lo voy a borrar porque no es del todo... porque es algo que después no van a hacer ustedes cuando lo escriban. Pero supongamos que y vale, no sé, 5. Le doy un valor. Le inventé un valor constante. Entonces, cuando yo le fijo un valor a la y, me queda una especie, como si fuera una función escalar. Entonces, ¿cómo derivo esta función escalar? ¿Cuánto me daría? Y es x. 10x. ¿Sí? Me queda 5, que es la constante, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Si, por ejemplo, le doy otro valor constante a la y, pónganse g de x igual a 7 por x cuadrado. Entonces ahí la derivada de esta función va a ser 7 por 2x. Y si a esa constante le doy un nombre genérico, le pongo por ejemplo k, y es una constante, la derivada de esta función escalar va a ser k por 2x. Me va a quedar una acá. Entonces, esto lo sabemos hacer. O sea, si tenemos una función escalar y me aparece en la expresión una letra que es una constante, la tomamos eso como constante y derivamos de esta manera. O sea, acá
la derivada de esta función, k por x cuadrado, es la constante k, que queda afuera, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Cuando yo quiera derivar con respecto a x, todas las i's que vea, las voy a pensar como si fueran constantes, como si fueran letras k. Y cuando quiera derivar con respecto a y, todas las x van a ser constantes. Entonces, eso, a la hora de hacerlo, requiere, sí, un poquito de práctica. No, o sea, entenderlo es fácil, porque yo sé que se los digo y lo entienden, pero después a la hora de hacerlo, sobre todo al principio, genera un poco de confusión, que simplemente con un poco de práctica se va yendo. Bien, ¿cómo nos quedaría entonces acá esto? Si yo quiero derivar este campo con respecto a x. Pienso la y como una constante. Sería Hablen. Creo que están por hablar 3 personas a la vez. Y 2x. Bien, y por 2x. Sí, es como muy parecido al ejemplo que estábamos viendo acá, ¿no? Entonces, pienso la y como una constante, entonces en definitiva lo que tengo que derivar es constante por función de x, por x cuadrado. Entonces, la y me queda afuera y me queda la derivada de x cuadrado, que es 2x. Me queda 2x. Fíjense que en lo que hicimos antes llegamos a lo mismo. Habíamos llegado a 2x0 y 0, porque lo habíamos, en vez de poner xy, habíamos puesto x0 y 0 para poner un punto genérico del dominio, pero era lo mismo, 2x0 y 0, y acá llegamos a 2xy. De una manera muchísimo más rápida que yendo por la definición. Y esto también, fíjense que las derivadas parciales de campos escalares son también campos escalares. O sea, esto es una nueva función de dos variables en las cuales yo puedo asignarle valores a x y a y para hallar la derivada parcial con respecto a x en cualquier punto del dominio. Pero es un nuevo campo escalar, donde lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar la x y la y por el valor que quiero. Bueno, ya que estamos, ¿cómo quedaría la derivada con respecto a y? x al cuadrado. Bien, x al cuadrado. ¿De acuerdo? Acá es como si yo tuviera, si ahora pienso a la x como una constante, es como si tuviera k al cuadrado, ¿sí? Mi variable es y. Entonces, lo que está multiplicando la y, que es k al cuadrado, es una constante. Entonces, la derivada de constante por variable, sí me queda únicamente la constante. Así que bien, acá me queda x cuadrado. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de práctica de derivadas parciales para practicar un poco eso y ver si aparecen dudas o cosas que no se entiendan bien.
Si quieren, o sea, la idea es esto, ¿no? Hallar las derivadas parciales de estos campos indicados, en los tres casos en el punto -2,1. Entonces, por ejemplo, para hallar primero la derivada parcial con respecto a x en -2,1 del campo f, que es lo primero que tenemos que hacer. O sea, estamos hallando la derivada parcial en un punto. O sea, como vimos antes, lo primero es hallar la ley, ¿sí? La ley de la derivada parcial con respecto a x. Después, una vez que tenemos la ley, valorizamos, Reemplazamos. claro, reemplazamos directamente. Pero empezamos con esto. Bueno, bueno, hagamos estas juntas, después háganla ustedes con respecto ahí. Y sí, acá me interesaría que se tomen unos minutos para tratar de hacerlas y que me puedan ir preguntando si tienen ahí alguna duda. Entonces, hagamos estas juntas y después las otras siguen ustedes. Entonces, quiero derivar con respecto a x. Entonces, tengo acá primero una suma de dos términos. Pienso primero en la derivada de la suma. Fíjense que ahora sí, todas las reglas de derivación que sabíamos para funciones escalares aplican acá también. Y entonces, primero derivo 2x. Y lo importante es que voy a derivar ese 2x con respecto a x. Algo que pueden escribir, o sea, una manera de notarlo si quieren hacerlo como por pasos, así como en funciones escalares lo que hacíamos era poner un prima en lo que queríamos derivar. Acá lo que queremos derivar podemos expresarlo entre paréntesis y ponerle el subíndice x. ¿Sí? Como acá ponemos f sub x, yo acá puedo poner esto y lo que estoy indicando es que estoy derivando esta expresión con respecto a x. Entonces acá lo voy a hacer paso por paso, más allá de que no hace falta escribir todos estos pasos, pero por si están con una derivada más complicada, les puede ser útil escribirlo así para no perderse. La derivada parcial con respecto a x de esta expresión va a ser, como tengo una suma, va a ser la derivada de este término, 2x respecto a x, y 3x cuadrado con respecto a x. Entonces, la derivada de 2x con respecto a x, lo bueno para escribirlo así es que veo bien claro respecto a qué variable estoy derivando y no me confundo. Entonces, la derivada de 2x con respecto a la variable x me va a dar 2. La derivada de 3x por y cuadrado con respecto a x, ahí es como si voy a tener como si tuviera esto, ¿no? Como si tuviera 3 por x cuadrado, 3 por y cuadrado por x. Entonces, con respecto a x, 3 por y cuadrado es una constante. Entonces, la derivada de constante por x me da la constante y me queda solamente el 3y cuadrado. Entonces, la derivada con respecto a x, menos 2,1. Ya tomo este nuevo campo escalar y reemplazo la x por menos 2, que si se fijan acá no me aparece ninguna x, pero bueno, no pasa nada, simplemente no la reemplazo en ningún lado. Y la y por 1/2 acá. Me queda 2 más 3 por 1/2 al cuadrado. Me da 3 cuartos más 2, 8, 3, 11 cuartos.
Bueno. Entonces, ahí sí. Bien, ahí les dejo compartido el PowerPoint. La idea es que vayan haciendo, ¿sí?, cada una de las leyes de las derivadas parciales, tanto para f como para y, perdón, con respecto a x, con respecto a y lo mismo para estas funciones, para el campo G de RS. Acá, obviamente, ya mis derivadas parciales de este campo G no van a ser con respecto a x y a y, porque ahora las variables se llaman R y S. Y con este último, h de t sub b, lo mismo, vamos a hallar la derivada parcial del campo h con respecto a t y con respecto a b. Entonces, vayan haciéndolo ustedes. Y si tienen dudas, me van preguntando y lo vamos viendo juntos. Y en un ratito las vemos a todas en conjunto. Pero sí me interesa que se pongan un poco ustedes a hacerlas y ver si les salen o si les aparece alguna duda o bueno, eso, alguna cuestión. Acá estoy viendo. Ujú. Bien, el campo G. Sí, les voy a sumar una complicación. Bien. Bueno, entonces hagan eso, pónganse a trabajar y cualquier cosita me van preguntando. En 5 o 10 minutitos lo vemos juntos. Estoy a punto de ponerles música de fondo mientras trabajamos, pero de casualidad me acordé que después cuando quiero subir la clase a YouTube no te deja por derechos de autor. Así que no voy a poner música. Avísenme si, no sé, si terminan o si por ahí están como demasiado perdidas y no están haciendo nada. También díganme y lo vemos todos juntos. La idea es que este ratito lo usen para trabajar, ¿sí? Si no están pudiendo por algo, avísenme.
Bien, buenísimo. Si yo, o sea, en general en la presencialidad, sobre todo para estos temas que, sí, todo lo que es práctica de derivadas, eh, si bien requiere eso, que se sienten a practicar, también cuando se ponen, suelen aparecer como algunas dudas o cosas así bastante comunes que siempre las vemos ahí en clase. Y nada, generalmente en las clases de derivada les damos un rato para que estén ahí practicando, ¿no? Y nos vayan llamando, etcétera. Eso que en la virtualidad es un poco más complejo. Pero bueno, aunque sea esto, que le puedan dedicar unos minutitos y ver si les van saliendo o qué problemas aparecen, suele ser útil. Así que ahí en 2 minutitos lo vamos viendo. Sí, lo que es derivadas parciales, o sea, en concreto lo que tienen que hacer es lo mismo que en derivadas. No es más difícil realmente. Lo que sí pasa es esto, que al principio cuesta acostumbrarse a ver cuál es la constante y cómo pensarla como constante, pero eso después de un poco de tiempo se acostumbran y ya lo hacen como si fuera una derivada ordinaria. Pero al principio sí, eso es lo que cuesta. Bueno, yo las voy a ir así como resolviendo o escribiendo, paso por paso, y vayan viendo si en alguno tienen dudas o si quieren que explique algo en particular. Las voy a hacer por ahí también eso, con todos los pasos, más que nada para que eso, para que se vea todo bien, bien claro. Ustedes por ahí no hace falta que escriban todos estos pasos intermedios.
he terminado de escribir y las vemos. Bueno. Veamos entonces primero la que nos había quedado del campo F, la derivada con respecto a I. Ya lo que escribí fue el paso primero de separar en la suma de cada uno de los términos y derivar cada uno de los términos con respecto a I. Acá, no sé cómo les quedó a ustedes, pero bueno, uno de los términos que era 2x, ¿sí? Acá se ve como bien claro que yo lo que estoy derivando es el término 2x con respecto a I. Entonces, como en ese término no tengo nada que tenga I, es como si estuviera derivando una constante. Entonces, la derivada de una constante me da 0. ¿Sí? Por eso la derivada de 2x con respecto a I me queda 0. Y la derivada de 3x por I cuadrado con respecto a I me queda el 3x como una constante, que me queda afuera, digamos, de la derivada, por la derivada de I cuadrado con respecto a I, que me queda 2i. Entonces, la derivada de f con respecto a I les tenía que haber quedado 6 por x por I. Bueno, después el paso que les pedía de hallar la derivada en el punto menos 2 un medio, eso en todos los casos es lo mismo. Una vez que tienen la derivada, la ley de la derivada, reemplazan en menos 2 un medio. Y calculan, ¿sí? Lo que se les pide. En este caso les queda 6 por x por y, o sea, 6 por menos 2 por un medio, o sea, menos 6. Bien, fíjense ahora la derivada de g con respecto a r. Esta de todas será la más complicada. Díganme si por algún paso no se entiende, no les quedó igual. Pero fíjense la expresión que tenemos acá. Tenemos la derivada, o sea, tenemos el campo g de rs, donde tengo e a la 2r, acá me aparece r, y acá me aparece r. Entonces, para derivar esto, yo acá tengo un producto de dos funciones donde me aparece r. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar regla del producto. Entonces, yo acá lo primero que hice fue eso. Apliqué regla del producto y lo escribí de esta manera. No derivé nada todavía, sino que planteé esa regla del producto. Sí. Entonces, me queda la derivada de la primera función, la derivada de e a la 2r, con respecto a r, por la otra función sin derivar, o sea, por coseno de s más r, más la primera función, e a la 2r, por la derivada de la segunda función, coseno de s más r, con respecto a r. Entonces, en este paso, lo único que hice fue escribir eso, plantear la regla del producto sin derivar.
que es algo que cuando lo hacen al principio les puede ser útil como para poder hacer todo paso por paso y no confundirse. Entonces, fíjense que esto que les marco en negrita es lo que son las expresiones que en el próximo paso hay que hallar las derivadas. Entonces, la derivada de e a la 2r me queda la misma función por la derivada del exponente, o sea, 2 por e a la 2r. Eso es cuando aplicamos regla de la cadena en las exponenciales nos queda así. Por el coseno de s más r, que sería esto que está acá. Y a eso le sumamos e a la 2r por la derivada del coseno de s más r. Entonces me queda la derivada del coseno, que es el menos seno, ¿sí? Aplicado en s más r. Y acá en realidad lo que hacemos es aplicar regla de la cadena, pues yo no tengo coseno de r solo, tengo coseno de esta función s más r. Solamente que la derivada, o sea, lo que faltaría multiplicar acá, que es la derivada de la función de adentro, me queda 1, porque la derivada de s más r con respecto a r me da 1. O sea que me quedaría 1. 1 multiplicando ahí. ¿A esta expresión pudieron llegar bien? O si no pudieron llegar, ¿se entendió cómo sería? Sí. Sí, se entiende bien. Aparte, sí. Bien, bien. Genial. Bueno, y ahora fíjense en el otro caso que, a diferencia de la derivada de recién, la variable s no me aparece en ambas, o sea, no me aparece acá y en el coseno. Me aparece únicamente dentro del coseno. Entonces esta derivada me queda un poco más sencilla que la anterior. Porque cuando quiero derivar con respecto a s, ahora la parte e a la 2r la puedo pensar toda como una constante, ¿sí? Y sacarla afuera de esta derivada. Entonces me queda e a la 2r afuera por la derivada con respecto a s del coseno. Y entonces acá no tengo que aplicar regla del producto. Es más directa esta derivada. Y la derivada del coseno de s más r con respecto a s me queda menos seno de s más r por 1 sería, como antes. Eso en derivadas parciales muchas veces les va a pasar, que quizás una derivada parcial les queda súper complicada o tienen que aplicar reglas más complejas y la otra capaz que es súper sencilla. Es común que pase. Bueno, y veamos esta última, que también ahora la vamos a usar un poco. Que es la derivada, sí, la función, acá, de la función h de t y b, que es 8,31 por t sobre b. Entonces, en este caso, tienen varias maneras de hacerla. Yo acá les mostré como la más sencilla para derivar con respecto a t. Entonces, antes de derivar, lo que hice fue expresar esto de otra manera. Entonces, expresé 8,31 sobre b, todo eso multiplicado por t. Y como yo quiero derivar con respecto a t, ese 8,31 sobre b sería como una gran constante que multiplica la variable independiente. Entonces directamente la derivada con respecto a t me queda 8,31 sobre b. Directo. Y la derivada con respecto a b, tienen ahí varias maneras de hacerlo. No sé si la pudieron hacer, o si no, de qué manera lo harían. ¿De qué manera se les ocurre? A mí me quedó 8,31 por t, pero no sé si estará bien. Onda, sobre 1. Pero ahora me doy cuenta que... Ah, no. Sí, me quedó eso. 8,31 por t. A mí Bien. también. Ok. Bien, fíjense lo siguiente. Para que les quede
8,31 por t, la función que tendrían que derivar sería esta. Acá la pongo por acá. Si yo derivo esto con respecto a b, para que me quede 8,31 por t, tendría que derivar esta función, donde pienso a 8,31 por t como una constante que multiplica a la b, y entonces sí, o sea, cuando derivo con respecto a b, lo que me queda es lo que está multiplicando la b, 8,31 por t. Pero acá mi función, mi b, está en el denominador. Entonces, eso se complica un poco. Por ejemplo, ¿cómo les queda? ¿El logaritmo natural de b? A ver cómo derivarían esta función. Ojo que Pero o sea, saqué como el b que está multiplicando como si fuera una constante que es como 1 a la b. Y derivé el 8,31 por t. Me queda o sea, 8,31 sobre b, pero no sé, no. claro, el tema es que acá b es la variable independiente. A ver, fíjense, veamos un segundo acá. Esta función 1 sobre x. ¿Cómo derivan esa función con respecto a x? Ojo con los logaritmos, que eso sería integrar, sería buscar la primitiva. ¿No es raíz de X? No. No. Sería como derivar x elevado a la menos 1. Exacto. O sea, la manera más sencilla, pues también lo podrían pensar por regla del cociente, pero es como complicarse un poco. La manera más sencilla es, primero, antes de derivar, pensarlo así, como x a la menos 1. Y entonces, la derivada, ahí ya. ¿Sí? La derivada de x a la menos 1, aplico regla de la potencia. Queda el exponente, menos 1, por x elevado a exponente menos. O sea, menos 1, que es menos 2. Entonces la derivada de 1 sobre x me queda menos 1 por x a la menos 2. O que muchas veces lo reescribimos pasando, o sea, expresando el menos 2 como 2 y pasándolo al denominador. La derivada entonces de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Pero para derivar expresamos la x del denominador, la expresamos como una potencia negativa y aplicamos regla de la potencia. Entonces eso mismo lo podemos hacer acá. ¿Qué pasa acá? Bien. Voy a borrar esto. Igual, más allá ahora de cómo se hace, me interesa que vean, porque por ahí se aprende más de los errores. O sea, cuando uno lo hace, cuando el docente lo hace, es como, sí, todos estos pasos, genial. Pero lo que está bueno es que vean, cuando ustedes lo hacen y se confunden en algo, que vayan ahí, ¿sí? A que vean en qué se confundieron. Y siempre eso suma mucho más. Pues si no, cuando uno lo ve en otra persona que lo está haciendo, siempre parece que todo sí, está todo perfecto. Por eso está bueno en este tema, en todos los temas en realidad, que se pongan ahí a hacer y después tienen por ahí eso, las resoluciones y demás para corroborar las cosas, pero siempre es esencial que hagan y que se equivoquen, ¿sí? Y también eso, siempre que les digo que cuando estudien, mejor calidad que cantidad en cuanto a actividades que hacen, por esto, porque hacer una actividad, si
la hacen, se confunden, la revisan, etcétera, etcétera, les lleva bastante tiempo y está perfecto que les lleve mucho tiempo. Pero es la mejor manera de aprender. Bueno, cuestión que para derivar esto... Te hago una consulta. Sí, Al ser la variable independiente b sería, ¿no? Ajá. ¿No hace falta aplicar la regla de cociente? ¿Es más fácil derivar como lo hiciste vos o aplicar la regla del cociente para derivar, me refiero? No sé sí. O sea, como el b está en el denominador, tenemos las dos opciones. O aplicamos regla del cociente o lo expresamos como potencia y lo derivamos. Las dos son válidas. Perfecto. De hecho, ahora la vamos a hacer de las dos maneras para que vean las dos posibilidades. Pero bueno, son esas dos. Y me interesa acá, que acá es bastante claro, ¿no? Que la diferencia en derivar con respecto a t y en derivar con respecto a b. Cuando derivo con respecto a t, como t está en el numerador, como decimos acá, y puedo pensar a 8,31 sobre b como una constante, ahí que la b que esté en el denominador no me afecta. Me importa que la t está en el numerador y la derivada la pienso fácil como constante por la variable y me queda esta gran constante. Y acá que está en el denominador, sí o sí tengo que ir por alguno de estos caminos. Bien, entonces camino 1. Expreso esto, la derivada con respecto a b. Y antes de derivar, primero reescribo la expresión. ¿De qué manera? Como 8,31 por t por 1 sobre b sería. Entonces, por un lado, el 8,31 por t ya es constante para la derivada con respecto a b. Y la derivada de 1 sobre b, primero la escribo como b a la menos 1. Fíjense que de este paso a este paso no derivé, por eso sí, esta b abajo sigue apareciendo. Lo único que hice fue escribir distinta la expresión para facilitar la derivada. Y entonces ahora sí me queda 8,31 por t por esa derivada que dijimos que era menos 1 por b a la menos 2. Entonces, este es como el paso crucial. O sea, esta es la igualdad, este es el paso en esta igualdad, es donde yo hago la derivada. En el paso anterior lo que hice fue expresar 1 sobre b como b a la menos 1, y lo que puedo hacer ahora es volver a expresarlo en el denominador, porque quizás queda como más lindo de ver. Entonces, ¿qué me queda? En el numerador 8,31 por t. El menos 1 lo puse acá como un menos afuera. Y el b a la menos 2 pasado al denominador queda b al cuadrado. Entonces queda menos 8,31t sobre b cuadrado. Y fíjense cómo quedaría si lo queremos pensar por regla del cociente, que también es totalmente válido. Lo que voy a escribir primero es, voy a plantear la regla del cociente, como hacía antes, como hice con la regla del producto, sin resolver nada. Simplemente voy a decir derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo
numerador sin derivar por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. Voy a escribir eso. Entonces, derivada del numerador, derivada de 8,31 por t, y acá es con respecto a b. Eso lo tengo que aclarar. Por denominador sin derivar, o sea, por b. Menos numerador sin derivar, 8,31 por t, por derivada del denominador con respecto a b. O sea, por la derivada de b con respecto a b. Sobre el denominador al cuadrado. Ahora resuelvo las derivadas. Y entonces, esta expresión es la derivada de 8,31 por t con respecto a b. Como no aparece b, sería la derivada de una constante que me da 0. Entonces, esto acá me da 0. Así que esa expresión se me va. Y acá me queda menos 8,31 por t. Y la derivada de b con respecto a b es 1. Es la derivada de la misma variable. Abajo me queda b cuadrado. Entonces, fíjense que me quedó menos 8,31 por t sobre b cuadrado y menos 8,31 por t sobre b cuadrado. En ambos casos llegamos al mismo resultado. Y en la derivada que hicimos antes con respecto a t, ahí si hubiesen ido por el camino de la regla del cociente, también habrían llegado a lo mismo. Ahí sí, habría sido como excesivamente más complicado que lo que hicimos, pero lo podrían haber hecho y habrían llegado también a 8,31 sobre b. Mientras la regla que apliquen esté bien, es correcto. Sí, hay caminos que son más sencillos que otros, eso desde ya. Bueno, estamos hasta acá entonces. A ver, lo que vamos a... Si hay dudas de lo que sea, pregúntenme. Lo que vamos a ver ahora es un poco la cuestión de la interpretación física, y vamos a trabajar con un pequeño y breve problemita. Quedan algunas cositas para ver, que no vamos a ver ahora en práctica, que es derivadas de orden superior o cómo trabajar con los dominios, pero eso lo tienen en algunas actividades resueltas, les va a quedar para verlo ustedes, pero no es nada complicado y tienen esas actividades resueltas, todo explicado. Lo que sí me interesa, eso que veamos en la clase en particular, es las reglas de derivación y esto que siempre generan como algunas inconvenientes, y la interpretación, algo de esto, de interpretación física de la derivada como razón de cambio. ¿Sí? Poder aplicar el tema derivadas en un problema. Bien, entonces recordarán que habíamos visto que... Sí, que habíamos hablado de esto de que en las derivadas parciales las podíamos interpretar también, podíamos darle una interpretación como la derivada de funciones escalares, que la pensábamos como una razón de cambio. Acá podíamos hacer lo mismo,
¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver aplicado en un problema, pero básicamente, supónganse esta derivada parcial que calculamos acá, por ejemplo. La derivada parcial de este campo f con respecto a y en el punto menos 2, 1/2. Entonces, esa derivada parcial me dio como resultado menos 6. Entonces, la interpretación que podemos hacer en términos de velocidad o de cómo está cambiando mi campo escalar con respecto a las variables es la siguiente. Si yo acá derivo con respecto a una de las variables, en este caso con respecto a y, habíamos dicho que la otra variable se mantenía constante. Entonces, este resultado que yo obtengo es la razón de cambio, o lo puedo interpretar como la razón de cambio de mi campo escalar f. Ahora lo escribo, igual no, por ahí no aplica tanto a esta actividad, pero para que lo que digo que lo vayan leyendo. La razón de cambio del campo escalar f y lo que importa ahora es que cuando yo estoy derivando con respecto a una de las variables, la otra está permaneciendo constante. Entonces, acá estoy derivando con respecto a y. Entonces, esto va a ser la razón de cambio del campo escalar f con respecto a y. Y fíjense que la x, que en este caso yo calculé esta derivada en el punto menos 2, 1/2, entonces la x se mantiene constante igual a menos 2. Entonces eso es algo importante de aclarar, que es la razón de cambio de mi función con respecto a una variable, cuando la otra permanece constante, y en este caso igual a menos 2. ¿Sí? Y entonces, cuando yo mantengo la x constante igual a menos 2, y la y es igual a 1/2, pero la varío. Y entonces, la razón de cambio de la imagen del campo escalar con respecto a la y, que la estoy variando, es menos 6. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, la interpretación, esto de la razón de cambio, es muy similar, ¿sí?, a las funciones escalares, solamente que es importante tener en cuenta de que estas razones de cambio que yo calculo, ahora, si es con respecto a una variable, la otra necesariamente tiene que permanecer constante e igual a un valor. Ahora eso lo vamos a ver aplicado en un problemita, pero bueno, quería más o menos como comentar, ¿sí?, cómo se extendía lo mismo que vimos en funciones escalares a los campos. Lo principal es tener en cuenta de que la variable con respecto a la que no estoy derivando va a permanecer constante. Bueno, y entonces acá que les agregué es como un problema adicional. Es por ahí el estilo de problemas es como... ya se van a acordar de esto cuando estén cursando fisicoquímica, sobre todo, que van a trabajar mucho con este tipo de cuestiones el año que viene, en teoría. Y, bueno, una de las primeras cosas que ven en fisicoquímica es trabajar con gases ideales y trabajan con los gases ideales y las variables de estado, que son temperatura, presión, volumen, y van a aparecer mucho esas funciones que les relacionan, por ejemplo, o que les permiten obtener la temperatura de un gas en función de su volumen y su presión, o el volumen en función de la temperatura y la presión y demás. Y fíjense que si yo estoy pensando en una función
que me permite obtener la temperatura en función de la presión y el volumen, lo escribo así, este tipo de funciones no van a ser otra cosa que campos escalares, porque voy a tener una variable dependiente, en este caso yo escribí la temperatura por escribir alguna, y dos variables independientes que van a ser presión y volumen. Entonces, bueno, van a ver eso, que en físico-química van a trabajar mucho con gases ideales y les van a aparecer mucho tiempo campos escalares de este tipo, donde relacionan una de las variables del gas en función de las otras dos. Y van a trabajar también ahí con derivadas parciales, sobre todo. Y por eso me parece interesante usar un ejemplo donde trabajemos directamente con eso. Bien. Entonces, fíjense. Que les plantean el problema. Se trabaja con un mol de gas ideal contenido en un recipiente con un pistón móvil. Esto también es algo muy de físico-química, que lo van a ver mucho ahí. Lo que yo tengo acá es un gas, que acá está representado, esquematizado, ahí las partículas del gas dentro del recipiente. Y este pistón móvil, un pistón vendría a ser eso, como si fuera como una tapa, pero que es móvil. Y la idea es que ese pistón puede desplazarse, ¿sí?, por una cuestión de presiones. Si yo tengo una presión atmosférica afuera y adentro el gas está a más presión, lo que eso va a hacer es empujar al pistón para tratar de equilibrar la presión interna con la presión de afuera. ¿Sí? Entonces, la idea del pistón es que permite eso, trabajar muchas veces a, no sé, o permitir que se equilibre la presión del gas con la presión de afuera, o permite apretar más el pistón para comprimir el gas, o ese tipo de cosas. Lo podrían pensar también como si esto fuera una jeringa, donde tienen el émbolo, donde lo pueden tirar hacia un lado o hacia el otro para aumentar o disminuir la presión. Entonces, el gas se halla a una temperatura de 300 Kelvin y ocupa un volumen de 20 litros. Y se hace lo siguiente. Se desplaza lentamente el pistón hacia la derecha hasta un volumen final de 40 litros en un ambiente termoestatizado a 300 Kelvin. O sea, se está trabajando en un ambiente que se mantiene a una temperatura constante de 300 Kelvin. Entonces, estas preguntas, tres preguntas, acá hay dos, en la siguiente diapo hay otra. La que nos interesa en realidad responder es la tercera, pero estas son primero como orientativas, como para poder llegar a ver más claro cómo hacerlo, lo que queremos hacer después. Entonces vamos ahí como paso a paso. Bien, la primera pregunta es qué variables aparecen en el problema y cómo se relacionan. Eso, ¿qué variables aparecen? Temperatura, volumen y presión. Bien, o sea, aparece la temperatura. Fíjense que no estamos hablando ni de variable dependiente ni independiente, simplemente son como, bueno, variables que para acá se llaman variables de estado. ¿Sí? Que tenemos la temperatura, el volumen. Estas están como explícitas, porque acá nos habla, ¿no?, de que el gas se halla a una temperatura de tantos Kelvin y ocupa un volumen de 20 litros. En ningún lado nombra la presión, pero también es una variable que aparece en el problema, si bien no está explícita. Y en realidad eso viene de esto, ¿no?, de cómo se relacionan. O sea, si yo pienso inicialmente que tengo temperatura y volumen como variables, la presión aparece después por cómo se relacionan, ¿sí? Cómo se relacionan temperatura y volumen en un gas. O las variables de estado de un gas ideal. Por la ecuación de gases ideales. Perfecto. O sea, tenemos la ecuación, P por B
igual a NR por T. ¿Sí? Y es una ecuación que relaciona estas variables. En este caso, al trabajar con un mol, ¿sí?, de gas, que es lo primero que dice el problema, vamos a tener que n vale 1. Y después, esto bueno, lo habrán visto en química, pero esta R, que es una constante, tiene distintos valores según con qué unidades trabajen. Por ahí, si trabajamos con la presión en kilopascales, el volumen litros, R tiene un valor de 8,31. Entonces, fíjense que la ecuación, que en definitiva me relaciona las variables del problema, presión, volumen, temperatura, volumen y presión, va a ser esta acá. T por B igual a 1 por 8,31 por T. Bien, entonces es una ecuación que relaciona esas variables. Y ahora, otra pregunta, que eso después lo vamos a usar, pero veamos también ahora cualitativamente, sin hacer cuentas, sino indicar si cómo se modifican las distintas variables a medida que transcurre el experimento. Y esto es algo cualitativo. O sea, a ver qué pasa con la presión, qué pasa con el volumen y qué pasa con la temperatura. ¿Cuál fue el experimento? Partíamos de un gas a 300 Kelvin ocupando un volumen de 20 litros y se desplaza lentamente el pistón, aumentando el volumen hasta 40 litros en un ambiente termostatizado a 300 Kelvin. Entonces, ¿qué pasa con cada una de las variables? Con algunas es más fácil de ver que con otras. La presión disminuye si lo comparamos con el volumen inicial. Bien, la presión va a disminuir. ¿Y eso cómo lo vemos? O sea, digamos, empecemos por ahí con las otras. Dejemos la presión para el final. Yo sí la noté en este orden, pero mejor al final. Como para ver en el orden en el que uno lo puede pensar. Y la temperatura es constante y el volumen aumenta en el doble. Pero... La temperatura se mantiene constante. Justamente esto es algo que cuando hacen este tipo de experimento con gases, no, esto les cuento, dato de color para cuando cursen, pero en general cuando trabajan con gases o cuando plantean experimentos y cosas, para simplificar suelen mantener alguna de las variables constantes. Entonces tienen distintas maneras de hacer eso. Si trabajan en un recipiente de volumen constante, bueno, el volumen lo mantienen constante. Si trabajan con un pistón que se mueva libremente para equilibrarse siempre con la presión atmosférica, trabajan a presión constante. Y si trabajan, como en este caso, en un ambiente termostatizado a una cierta temperatura, trabajan a temperatura constante. Bien, entonces, en este caso, la temperatura es lo que se mantiene constante, igual a 300 Kelvin. El volumen, bien, el volumen aumenta de 20 a 40 litros, ¿sí? Lo vamos como aumentando lentamente. Se aumenta de 20 a 40 litros. Y la presión, como bien dijeron, disminuye, ¿sí? Y eso, como lo podemos ver, desde la ecuación, ¿sí? Por ahí por eso lo dejé para el final, porque en realidad lo sabemos a partir de
ver qué pasa con las otras dos variables. Es como que si la temperatura se mantiene constante igual a 300 Kelvin, me queda que presión por volumen tiene que ser constante. Y si en este caso vemos que el volumen aumentaba, para que se mantenga constante, la presión va a tener que disminuir. Bien, desde ya que con la información que tenemos, podríamos calcular tanto la presión inicial como la presión final, si quisiéramos. Porque la presión inicial va a ser cuando el volumen valga 20 y la temperatura valga 300, y lo podemos despejar acá. Y la presión final va a ser cuando el volumen sea 40. Pero bueno, esto es más que nada cualitativo para poder trabajar con esto. Voy a copiar esto que puse acá. Entonces, ¿cuál será? Esta es la pregunta que me interesa, que podamos responder. ¿Cuál será la razón de cambio de la presión con respecto al volumen al comenzar la experiencia? Entonces, a ver, ¿se dan cuenta qué herramienta matemática podríamos usar para trabajar con eso? Se está hablando de razón de cambio. La derivada parcial que calculamos recién. Bien, o sea, necesitamos la razón de cambio de la presión con respecto al volumen y eso, o sea, sería como ver cómo está cambiando la presión con respecto al volumen, pero tenemos, o sea, no son las únicas dos variables en juego, sino que también tenemos la temperatura. Y solamente que acá en este caso la temperatura se mantiene constante. Entonces, fíjense que si queremos ver cómo cambia la presión con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, lo vamos a poder pensar como una derivada parcial. Ahora, otra cosa que aparece acá es ¿qué derivada parcial? Porque en realidad acá todavía no tenemos ningún campo, no tenemos un campo escalar. Tenemos la ecuación del gas ideal nada más. Entonces, ¿cuál sería el campo escalar que necesitamos? Que lo vamos a tener que fabricar. Por ahí acá puede ayudar a pensar cómo escribiríamos esto. Si es razón de cambio de la presión con respecto al volumen, sería como esta derivada parcial, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá lo que necesito es pensar en un campo escalar donde la variable dependiente sea la presión. Y eso yo puedo fabricar tres campos escalares. Uno donde la variable dependiente sea la presión, otro donde sea el volumen y otro donde sea la temperatura. Y las variables independientes sean las otras dos. Eso dependerá de qué es lo que yo quiera. En este caso, si lo que me interesa ver es cómo varía la presión con respecto al volumen y a la temperatura, el campo que voy a plantear es uno donde la variable dependiente sea P. O sea que lo que necesito hacer acá es una expresión que me diga cómo depende P de las otras variables. Lo vamos a hacer despejando, ¿sí? Despejo P, me queda 8,31 por T sobre B. Y esto es un campo escalar que depende de T y de B.
¿De qué manera? A partir de esta ley. 8,31 por la temperatura sobre el volumen del gas me da cuál es la presión de ese gas. Bien, y entonces esta derivada parcial, que ahora la información que me va a dar es la razón de cambio de la presión con respecto al volumen a temperatura y a temperatura constante. Al inicio de la experiencia, que es lo que me pide primero. La razón de cambio al inicio de la experiencia. ¿Cómo la calculo? O sea, que esta derivada parcial con respecto al volumen, en qué T y en qué B la tendría que calcular. De 300 y de 20 litros. Bien, en 300 Kelvin y 20 litros. ¿Sí? Porque apenas comienza la experiencia, tengo esta temperatura y este volumen. Y o sea que en definitiva, ¿cuál será la razón de cambio de la presión respecto al volumen al comenzar la experiencia? Va a ser el resultado, ¿sí?, de esta derivada. Ahora tendremos que ver cómo calcularla, pero fíjense que lo que hicimos fue partir de la ecuación de gases ideales y usar lo que sabemos de campos y de derivadas parciales para, primero, poder construir el campo escalar y después usar las herramientas de derivadas para poder hallar esas razones de cambio. Bueno, este campo, 8,31 por T sobre B, supongo que se habrán dado cuenta que era el mismo que ya habíamos derivado antes, como para no tener que volver a derivar. Lo que nos interesa acá es la derivada con respecto al volumen, que era esta expresión de acá. Menos 8,31 por T sobre B cuadrado. Entonces, como veníamos haciendo hasta recién, para hallar la derivada parcial del campo en una determinada condición, lo que hago es primero hallar esa derivada, que ya la habíamos calculado antes, y ahora simplemente reemplazar en estas condiciones. Entonces ahora la temperatura va a ser 300. En 2 minutitos máximo terminamos. Les aviso si cerramos esto. Estas son las 10. Y entonces ahí me queda el resultado de esa derivada va a ser, ¿dónde está? Sí, de esta cuenta va a ser el resultado de la derivada. Queda menos 6,23. Me equivoco. Y cosa importante, que siempre que es muy útil en derivada acordarse bien esto, el tema de las unidades. Fíjense qué unidades va a tener esto. Una manera posible de ver las unidades es ponerle las unidades a cada uno de los números y hacer trabajar con las unidades y ver qué unidades quedan. Pero si no, si yo estoy trabajando, sé que la presión está en kilopascales, que la temperatura está en Kelvin y que el volumen está en litros. Acuérdense esto de funciones escalares, de cómo eran las unidades de la derivada. Es siempre unidad de variable dependiente de la función sobre unidades de variable independiente. Entonces, si yo acá derivo presión con respecto a volumen, va a ser unidades de presión sobre unidades de volumen. Va a ser kilopascales sobre litros. Y entonces, ¿qué quiere decir esta razón de cambio? Que si yo tengo el gas
y tengo el gas a 300 Kelvin, y esos 300 Kelvin de temperatura, eso no cambia, se mantiene constante, porque acá la temperatura se mantenía constante. Tengo un volumen de 20 litros. Si yo empiezo a incrementar ese volumen desde esas condiciones iniciales, la presión va a disminuir a razón de 6, ¿sí? La presión va a disminuir. Sabíamos que disminuía por lo que estuvimos viendo antes, analizando que cuando el volumen aumentaba la presión disminuía. Pero bueno, ahora sabemos que va a disminuir a razón de 6,23 kilopascales por litro. Entonces, así podemos también interpretar la derivada parcial y sacar información de ahí. Teniendo un volumen de 20 litros y una temperatura constante igual a 300 Kelvin. Bien, y eso entonces sería todo. Bueno, queda esta segunda para responder, que la charlamos mañana al principio, si no queda ahí dando vueltas, que es también interesante. Pero bueno, esto ya sería todo por hoy. Disculpen que me atrasé un poquito.